A la hora de pasar de este mundo al Padre Celestial, Jesucristo le dijo a sus discípulos: dentro de poco ya no me verán, poco después me volverán a ver. Entonces algunos discípulos comentaban: ¿qué significa eso? Dentro de poco ya no me verán. Yo me voy al Padre. Decían: ¿qué es esto? No entendemos lo que quiere decir. Jesucristo se dio cuenta de que deseaban interrogarlo y dijo: ustedes se preguntan entre sí qué significan mis palabras. Dentro de poco ya no me verán y poco después me volverán a ver. Les aseguro que van a llorar y se van a lamentar. El mundo, en cambio, se va a alegrar. Ustedes estarán tristes, pero la tristeza se convierte en gozo. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versos 16 al 20. El sufrimiento logra su razón de ser en la gloria celestial. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 9 de mayo, año 2024. Nuestra santa para hoy está ubicada en París, Francia, y está corriendo el siglo XV, mediados del siglo XV, podríamos decir que prácticamente es el siglo XVI de la historia de Francia, cuando hay dos excelentes santos que circulan por allí. San Vicente de Paúl también circula allí, pero nuestra santa tiene como correr con esa gracia de Dios, que se encuentra con estos dos grandes señores que son los grandes directores espirituales de ella y la van a ubicar en la historia misma de la iglesia. Se llama Santa Luisa de Marillac, año 1591 y muere en el 1660. Una mujer muy inteligente, demasiado inteligente. Con una cualidad: tenía la capacidad de tomar decisiones. Encabezó la reforma de los servicios sociales en Francia de ese siglo XVII, especialmente en la atención a los enfermos y a los necesitados. Quiso entrar a la vida religiosa en un primer momento, pero una enfermedad se lo impidió. Se casó, tuvo un hijo, excelente madre, santa, perfecta, ayudó a convertir al esposo, que era como pasadito de genio, y lo enrutó para que se convirtiera. Murió y entonces ella siguió adelante y entró en la vida religiosa. Es confundadora, se encontró con San Vicente de Paúl y San Vicente la educó, la formó y trabajaba con él y asesoraba todos los grupos que iba fundando San Vicente en toda Francia para ayudarle a los pobres, a los enfermos y a las personas iletradas, darle la mano a los demás. Es el santo que más se ha distinguido en toda la historia, San Vicente de Paúl, en el ambiente de la caridad, y se encuentra con esta mujer maravillosa que se llama Santa Luisa de Marillac, y ella le sigue asesorando los grupitos al santo y sigue asesorando toda la pastoral y con los consejos de San Vicente de Paúl. Fíjense cómo es de interesante la vida de Santa Luisa de Marillac, asesorada y para una gran misión, que es la misión de aprender a darle la mano a los demás. Es una comunidad bastante extensa, amplísima la comunidad de la Santa, porque son más de 3.300 religiosas en ese momento y es la comunidad más extensa en el mundo, donde hay casas donde le sirven a los pobres, a los huérfanos, a los necesitados, se practica la caridad. Tenemos a Santa Luisa de Marillac.
El sufrimiento logra su razón de ser en la gloria. Es la palabra de Dios que nos propone hoy pensar en algo que los apóstoles dicen que no entienden qué quiere decir Jesucristo. Ya no me verán, me voy, no me volverán a ver, pero va a pasar esto, van a llorar, no entienden qué es lo que está pasando. Entonces el tema se llama el sufrimiento. Hay dos frases que me parecen bienvenidas para hoy. La primera es una frase bíblica que la acabamos de leer en el capítulo 16, verso 20 del Evangelio según San Juan. La frase que me gusta es esa: la tristeza se convierte en gozo. Entonces la tristeza hace parte de la vida normal de cualquier ser humano. No existe ningún ser humano que no haya estado triste en algún momento, defraudado, se sienta solo, se sienta desanimado, se sienta que las cosas no salen, no van adelante. Es decir, siempre el tema tristeza, dolor, sufrimiento acompaña a la persona. La Biblia tiene toda la razón, la tristeza se convierte en gozo. Hay otra frasecita por allá en el Evangelio de San Mateo que dice que la mujer cuando va a dar a luz se siente angustiada, desesperada, y cuando ya el dolor, el sufrimiento, y cuando ya nace el bebé, dice la Santa Biblia, se olvidó todo sufrimiento y se convirtió en gozo el nuevo bebé que llegó a esa familia. Tiene razón la Biblia. Primera frase para hoy: la tristeza se convierte en gozo. La tristeza hace parte normal de la vida de cada uno de nosotros. Hay un filósofo, un poeta, un músico y un filólogo de origen alemán por allá del siglo XVIII, de la historia de Alemania. Y ese filósofo se distinguió por muchas cosas buenas que dijo en el campo de la filosofía y de la poesía. Pero le tomé una frase de ese filósofo que se llama Guillermo Federico Nietzsche. Y Guillermo Federico Nietzsche, a pesar de que lo critiquen, tiene sus buenas frases. Por ejemplo, cuando una persona tiene un por qué vivir, soporta cualquier cómo. Oigan, eso es pura frase de filósofo. Eso es para interpretarla. Cuando una persona tiene por qué vivir, soporta cualquier cómo. Si usted quiere vivir, si usted quiere salir adelante, si usted quiere sacar sus proyectos, es decir, soporta cualquier cosa, pero los trabaja, así como una mamá tiene 4 o 5, el esposo la abandona, vende helados, vende tintos, vende aguas, cualquier cosa, pero lo saca adelante. Cuando una persona tiene por qué vivir, o sea, el filósofo tiene la razón. Si hay razones para vivir, soporta cualquier cómo. ¿Hay razones para salvar el mundo? Sí. Entonces, ¿cuál es? El camino de la cruz. Esa es la razón que Jesucristo dio. Tengo que subir a Jerusalén y voy a morir en manos de los seres humanos y voy a salvar el mundo, pero con la cruz. San Pedro le dijo: Señor, no te pasará nada porque aquí estamos para defenderte. Y Jesucristo le dice: apártate de mí, Satanás, porque piensas como un humano y no piensas como Dios. Cuando el humano no acepta el dolor y que hace parte de la vida humana y hace madurar y hace emprender nuevas acciones, Jesucristo quiere dar esa enseñanza. El dolor, el sufrimiento hace parte de la vida humana. La tristeza se convierte en gozo, es lo que dice el Hijo de Dios. Es una frase que se puede interpretar de muchas maneras. Aprender a anunciar, por ejemplo, la palabra de Dios, y el anuncio se logra con la gracia del Espíritu Santo, con el sacrificio, con la penitencia, con la oración, con el buen ejemplo. Se aprovecha el momento. Así la persona esté perseguida porque predica la palabra de Dios, porque anuncia, porque dice la verdad, porque le tienen envidia hasta los mismos religiosos que andan con esa persona. No importa, vamos para adelante. La oración, el buen ejemplo, el sacrificio, la dedicación hacen que la tristeza, el momento de dolor se convierta en ¿qué? En gozo.
Eso sería, en otras palabras, aprender a llevar la cruz para superarse y lograr el éxito. El punto está ahí. El punto no es quedarse colgando de la brocha y decir que pobrecita, que cómo sufre esa pobre mujer. Lleva 40 años y ese señor la trata, pero terrible. Y ella se sienta a llorar. Ay, que no, eso no es ningún dolor ni ningún gozo. Ahí no está haciendo nada la persona. Jesucristo murió en una cruz porque iba a salvar al mundo. Y asumió el dolor, la crítica, superó, se enfrentó. Eso es el tema de hoy. El tema de hoy es tratar de entender que a veces le enseñan a las personas sufrir por sufrir, llorar por llorar, hablar por hablar y decir que eso es ser santo. No, eso no es ningún santo. La tristeza se convierte en alegría cuando la experiencia en la vida de la fe le va mostrando a toda la persona que los esfuerzos no son en vano. Oigan eso. El trabajo no es en vano. La perseverancia no se queda en el vacío. Es decir, que todo tiene una explicación, superación ante las adversidades de los problemas que tenemos todos en la vida normales. Porque no somos, como decimos en Colombia, monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. La gente va a criticar, pues claro, el que no tiene nada que hacer se dedica a criticar y a dañarle la vida a los demás. Gente hipócrita hay por montones, claro, te los encuentras en todas partes. La Biblia dice, tengan cuidado con los fariseos, con la levadura, por algo lo dirá la Biblia. Todo esfuerzo, todo ayuno, toda penitencia, todo dolor, toda adversidad logra ser entendida cuando es superada para gloria de Dios y para el bien del espíritu de la persona. Oigan esta frase que voy a decir. Sufrir por sufrir no tiene razón, no tiene filosofía, no tiene fundamento. Sufrir por sufrir no tiene razón, no tiene raíz, no tiene filosofía, no tiene fundamento. Así que no lo haga porque eso no existe. Esas son las personas que les encanta que les vean como esa actitud y sientan como que pobrecito, está sufriendo mucho. No, eso es como vender la idea del sufrimiento. Y eso no existe. San Juan Pablo II tiene una obra que yo la considero bestseller, obra bestseller. Es una carta apostólica que él escribió y la carta apostólica se llama El dolor es salvación. En latín, el título de esa carta es Salvifici Doloris, Salvifici Doloris. El dolor se convierte en salvación. El hombre sufre a causa del mal, dice San Juan Pablo II. Es una limitación, es una distorsión del bien. Se puede decir que el hombre sufre a causa de un bien del que él no participa. Oigan esa frase tan profunda de San Juan Pablo II. El hombre debe sentirse llamado a dar testimonio del sufrimiento. Nada reemplaza al corazón humano cuando se trata de salir del encuentro del sufrimiento a las personas que sufren de verdad para darles la mano. Santa Luisa de Marillac. Ahí tenemos el ejemplo de la santa de hoy. ¿Qué es lo que hizo esa santa? Asesorar, compartir, visitar, estar pendiente de quiénes, de los que sufren. ¿Y quiénes son los que sufren? Los iletrados, los que no tienen oportunidades en la vida, los huérfanos, los que no tienen comida, los que no tienen vivienda. Ahí está Santa Luisa de Marillac. El sufrimiento se convirtió en una misión maravillosa. Querido Dios, mil y mil gracias por lo que hemos aprendido en el día de hoy. El sufrimiento logra su razón en la gloria de Dios. No podemos sufrir por sufrir. Eso no tiene sentido, no tiene razón de ser. La tristeza se convierte en gozo. Cuando una persona tiene un por qué vivir, soporta cualquier cómo. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.